you want to really see something that's said, take a look at what happened. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoe down. My shoe. Watch out. Alrededor de la medianoche española entre el sábado y el domingo, Estados Unidos se colocaba al borde del magnicidio. En una campaña electoral que parecía que iba a estar únicamente marcada por el debate sobre las capacidades cognitivas de Joe Biden y la necesidad de que el candidato demócrata se apartase de la carrera presidencial, un francotirador disparaba contra Donald Trump en un mitin en Pensilvania. Una bala rozaba la oreja del expresidente, hiriéndolo levemente, y otros 3 disparos alcanzaban a miembros del público, asesinando a una persona y dejando 2 heridos graves. En el vídeo del momento del tiroteo, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales y por las televisiones de todo el mundo, se puede ver cómo Trump reacciona rápidamente agachándose detrás del atril, y a los pocos segundos varios agentes del servicio secreto lo rodean para protegerlo y cubrirlo de otros posibles disparos. A pesar del peligro, el colmillo político del candidato republicano se activa inmediatamente, levanta desafiante el puño derecho y se pone a gritar "fight, fight, fight", a lo que el público responde gritando "USA, USA, USA". A los pocos segundos, las fuerzas del orden ya habían neutralizado, es decir, matado al francotirador, según el FBI, un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks, que habría utilizado un rifle semiautomático tipo AR-15 aparentemente adquirido de manera legal por su padre. Tras el atentado, todos los líderes mundiales, incluido por supuesto Joe Biden, han condenado contundente y públicamente lo sucedido, y muchos han señalado el grave peligro para la democracia que supone la violencia política. Algunos, como Santiago Abascal en España o Javier Milei en Argentina, han ido todavía más lejos y han culpado a la izquierda del ataque, a pesar de que no existe ninguna prueba al respecto, sino más bien todo lo contrario. Felipe VI ha hecho pública una carta directamente dirigida a Trump, en la cual, además de su más enérgica condena, también traslada al expresidente su más alta consideración y estima personal. Estimas personales aparte, es obvio que cualquier demócrata condena la utilización de la violencia como arma política. En este sentido, independientemente de la ideología de la víctima, la censura unánime del intento de asesinato de Donald Trump era tan esperable, automática, de hecho, como saludable. Absolutamente nada justifica que alguien intente interferir en un proceso democrático mediante la violencia, pero precisamente por ello, la reacción ante lo sucedido no se debe quedar ahí. Del mismo modo que es obligación de todo demócrata condenar el ataque sufrido por Donald Trump, también lo es recordar que para el propio Trump la violencia física e incluso el asesinato sí pueden ser formas legítimas de hacer política. El expresidente y candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del próximo 5 de noviembre no solamente animó a una violenta turba ultraderechista a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2001 para intentar dar un golpe de Estado después de haber perdido las elecciones. Además, varias veces en los últimos meses ha tenido palabras de elogio para los asaltantes que dieron brutales palizas a varios agentes de policía, con el resultado de que uno de ellos murió al día siguiente del asalto como consecuencia de las lesiones, y 4 más terminaron suicidándose durante los días y semanas inmediatamente posteriores, y ha prometido que los va a indultar si gana las elecciones a finales de este año. No solamente Donald Trump ha sido condenado por ejercer la violencia sexual contra la escritora E. Jean Carroll, y no solo son habituales sus discursos de odio y de violencia política contra las personas migrantes y contra sus adversarios. Además, defiende explícitamente la utilización de la violencia física como vía legítima para subvertir el resultado de unas elecciones. Está bien que los demócratas condenemos el intento de asesinato a Donald Trump, pero no hemos de olvidar que él indultaría a los que estarían dispuestos a asesinarnos a nosotros. Bueno, esto decíamos ayer en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de un atentado que puede tener importantes consecuencias políticas en Estados Unidos y en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos.
La Base. Bueno, hoy en La Base analizamos el atentado que casi se cobra la vida de Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Sasi Alejandre, ¿qué nos tienes preparados? Bueno, Pablo, traemos un breve resumen de lo que ocurrió y también cuáles son un poco los antecedentes y posibles efectos que puede tener el atentado. Manu Levín, ¿qué dicen los medios? ¿Qué tal, Pablo? Noche larga de fútbol ayer fútbol. Y doblemente feliz. Bueno, vamos a ver cómo enmarcan dos medios de comunicación, digamos, de líneas opuestas en Estados Unidos este mismo acontecimiento, el casi asesinato de Donald Trump. Hoy vamos a contar además con Eduardo García Granado, que escribió en Diario Red un análisis muy interesante preguntándose si hay un antes y un después de este atentado en la campaña presidencial en los Estados Unidos. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, con una escena que, según varios analistas, podría marcar irreparablemente esta campaña electoral, la política estadounidense y, por extensión, la del resto del mundo, que tiene lugar en la noche de este sábado 13 de julio de 2024, cuando comienza un tiroteo en un mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, en lo que fue un intento de asesinato del expresidente y precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Resultó una víctima mortal, identificada como Corey Compromator, un jefe de bomberos de 50 años de edad que había asistido al mitin y que murió después de haberse lanzado para proteger a su familia. Del tiroteo, otras 2 personas resultan heridas gravemente y el candidato Trump resultó también herido después de que una bala apenas lo haya rozado en la oreja. Esta fotografía del fotoperiodista Ivan Bucki, que muestra a Donald Trump con el puño en alto siendo escoltado por los servicios secretos y su seguridad mientras ondea una bandera estadounidense por detrás, ya es la fotografía que marca el 7º atentado presidencial en la historia de los Estados Unidos, en la lista que va desde el atentado contra Abraham Lincoln, asesinado en 1865, hasta John Fitzgerald Kennedy en 1963, o los intentos de asesinato a Theodore Roosevelt en 1912 o a Ronald Reagan en 1981. Así es. Este sábado se desarrollaron los hechos cuando, a los 6 minutos de haber comenzado el discurso de Donald Trump, un hombre armado que se encontraba en un tejado fuera del perímetro de seguridad, aproximadamente 150 metros de distancia del expresidente, comienza a disparar contra Trump en lo que fueron 8 disparos. Después de que una bala le rozara la oreja, Trump se tira al suelo y ahí es cuando 5 agentes del servicio secreto corren hacia el escenario a cubrirlo. Y así, 43 segundos después de ese primer disparo, es que un agente del servicio secreto informa que el atacante ha caído. Trump es escoltado fuera del podio mientras, alzando el puño, grita "Fight, fight, fight", pelea, 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 mientras sus seguidores aplauden y gritan. Al abrirse la investigación, como intento de asesinato, el FBI identificó al atacante como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, sin antecedentes penales. El periódico Pittsburgh Tribune Review después informó también que Matthew Crooks se graduó en 2022 de la escuela secundaria Bethel Park, donde además recibió un premio estrella de $500 por parte de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Otros antecedentes muestran que los registros de votantes del estado de Pensilvania señalan que a Crooks como un republicano registrado. Sin embargo, a la par, la agencia Reuters ha reportado también que a los 17 años Crooks hizo una donación de $15 a Act Blue, un comité de acción política que recauda dinero para los políticos del Partido Demócrata, así como para, citando de su página web, causas alineadas con el progresismo para apoyar un cambio a largo plazo potenciado por la gente. También se sabe ya por Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Pittsburgh, que la arma usada por Crooks fue un rifle estilo AR-15, comprado legalmente. Durante el atentado, Thomas Matthew Crooks fue asesinado por el servicio secreto. Sin embargo, no se impidió que el atacante pudiera cobrarse una víctima mortal, 2 personas gravemente heridas y al expresidente Trump con una herida menor, por lo que los servicios secretos de Estados Unidos están ya bajo presión, por decirlo de alguna manera, después de que el Congreso lanzara una investigación por las, cito, fallas de seguridad inexcusables durante el atentado. Con el portavoz de la Casa Blanca, Mike Johnson, diciendo que la directora de los servicios secretos, Kimberly Shittle, sería llamada a testificar. Diferentes personas que estaban en el meeting durante el atentado
han testificado diciendo que habían alertado a la seguridad del evento sobre un hombre con un rifle que apuntaba a Trump desde un tejado de la Play, Xavi. But we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, But we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service. We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see binoculars? Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. También respuestas en redes sociales, especialmente viniendo de miembros republicanos del Congreso, alegaban que los servicios secretos negaron peticiones del equipo del mismo Trump para tener un mayor grupo de seguridad. Sin embargo, desde servicios secretos niegan que esto sea verdad, calificando todo esto de rumores. Pero bueno, esto acompañado de grabaciones que muestran que los francotiradores de la policía tenían al asaltante en la mira, sin prevenir los disparos, además de fallas en inspeccionar el terreno donde se desenvolvía el acto para asegurarse de que no había asaltantes, señalan a obvias fallas de seguridad. Pero además, todo esto en un país donde cada año mueren 48.830 personas con armas de fuego, ya sean suicidios, homicidios o tiroteos en masa, según la CDC, y donde las armas de fuego son la causa número 1 de muertes en niños y adolescentes. No es moco de pavo. Y un país con los índices más altos de personas poseedoras de armas de fuego en el mundo. En Estados Unidos hay oficialmente más armas de fuego que habitantes. Y regresando a esta campaña presidencial, pero sin cambiar de tema, este febrero, también en Pensilvania, el mismo Trump acudió a un foro de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, donde prometió que, cito, cada uno de los ataques de Biden contra propietarios y fabricantes de armas van a ser terminados en mi primera semana de vuelta en la presidencia, tal vez incluso mi primer día como presidente. Y gritando hacia la audiencia, clamó finalmente, nadie va a poner un solo dedo sobre sus armas de fuego, seguido por aplausos de la audiencia. Bueno, esa misma Asociación Nacional del Rifle, a la que Trump le dedica esas palabras, hay que decirlo también, fue una de las mayores fuentes de financiación para su campaña en 2016. Invirtieron en ella más de 30 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos, aunque por la opacidad de los datos se cree que podría ser una suma mucho mayor, por encima de los 70 millones de dólares, según un reporte del medio McClatchy. Todo esto para decir lo que Malcolm X ya había dicho mejor en 1963, después del asesinato de John F. Kennedy. Daniel Play y Rocío. Silent for the past 90 days because of some statements I made concerning the President of the United States, which were distorted. They were distorted. And yes. And what did you say, Malcolm? Well, I said the same thing that everybody says, that his assassination was the result of the climate of hate. But only I said the chickens came home to roost, and which means the same thing. Climate of hate means that this is the result of something. And when I said chickens coming home to roost, I said the same thing. But you did not say that you were glad the president was killed. No, that's what the press said. Chickens have come home to roost, o traducido algo así como las gallinas han regresado a casa para posarse. Lo que significa que, como dijo, esto es el resultado de algo, del clima de odio.
Y con el atentado a Donald Trump pasa algo parecido. Y sin embargo, ¿qué pasa ahora? Aunque Trump ya estaba en la delantera de las encuestas prediciendo los resultados de estas próximas elecciones, lo que pasó este sábado en Pensilvania podría tener un efecto de realzar la figura de Donald Trump como un mártir. Pero además, analizando los escenarios electorales tras el atentado, ver un mapa es fundamental. Aunque hay varios estados en Estados Unidos que históricamente se apegan a uno de los dos partidos del bipartidismo, a los demócratas o a los republicanos, están también los llamados swing states, que son clave para ganar unas elecciones. Son Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia y Pensilvania, donde tiene lugar el atentado. Son esos estados, casi todos ellos, donde desde antes de estos hechos Trump ya llevaba la delantera contra Biden. Así es que no es que el atentado cambie el rumbo de los resultados previstos para estas elecciones, sino que solo lo agudizan. Bueno, mientras tanto, después del atentado, Joe Biden hizo un llamamiento diciendo: quiero hablarles sobre la necesidad que tenemos de bajar la temperatura de nuestra política. Somos vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos. Lo más importante, somos americanos y debemos pararnos juntos. Hablando también de la violencia política en el país, algo que, por cierto, y regresando a Trump, según varios estudios, se disparó después de que los seguidores de Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de golpe de Estado contra Joe Biden en 2021. Atentados por los que también fueron asistidos y alentados por las mismas palabras de Trump. Esa violencia política de la que se está hablando es el resultado de algo, como decía Malcolm X. Es tan solo la materialización de una violencia que ya rige en los Estados Unidos desde el sistema mismo. Y también en el mundo entero, bajo un régimen de guerra del que se benefician y un genocidio en Palestina que apoyan. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. Qué buena gente, Joe Biden. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal? Vamos, Rocío. Titulares al banco. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, nos vamos a fijar hoy, lo adelantaba al principio, con cierto detalle en la prensa estadounidense, en concreto en dos maneras muy diferentes de enmarcar este acontecimiento por parte de dos medios de comunicación que son icónicos de cada sector político de Estados Unidos. El New York Times, seguramente el principal diario del universo demócrata, y la Fox News, mascarón de proa neocon. Veréis que son dos perspectivas construidas con algunos elementos más explícitos y otros quizá más sutiles, pero que analizadas en conjunto revelan dos intenciones editoriales muy distintas. Hoy en la base explicamos cómo dos de los principales poderes mediáticos de los Estados Unidos, el New York Times y la Fox News, barren cada uno para su casa con el intento de asesinato de Donald Trump. Pues vamos con ello. ¿Qué has analizado, Levin? Pues básicamente las portadas digitales de ambos medios y las actualizaciones que les han ido metiendo a lo largo de varias horas, algún editorial y alguna viñeta también vamos a ver hoy. Empecemos por el New York Times, si os parece. Esta era hace un rato la portada digital del diario de Manhattan. La imagen es la fotografía que ha dado la vuelta al mundo, con Trump levantando el puño, rodeado de agentes del servicio secreto y con sangre en el rostro, tras casi ser asesinado por varios disparos. El instante gestual que elige el New York Times, y que no es inocente, es el de un Trump con un rostro, podríamos decir, de furia, desencajado, y titular principal: encontrados materiales explosivos en el coche del presunto asesino. Ahora comentamos algo más de esta misma portada, pero antes veamos esto, una actualización. Un ratito después, el New York Times actualiza su portada para incluir dos nuevas noticias con el mismo protagonista. Una de ellas, el FBI dice que el pistolero probablemente actuó solo. Y la otra, los oficiales están investigando el motivo, el móvil del atacante. ¿Cuál es claramente el protagonista en el enfoque del New York Times? El tirador. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? Los avances en la investigación sobre él, sobre su persona. Ahí es donde el periódico de los demócratas parece que quiere poner la atención y no en la figura de Trump. Esa es la principal conclusión, a mi modo de ver, si analizamos cuál está siendo la intención editorial de los adversarios mediáticos del trumpismo en las últimas horas, y ya pues esto nos dice unas cuantas cosas, ¿no?
Una podría ser que el establishment demócrata interpreta que todo esto puede favorecer a Trump, reforzando sus relatos sobre la persecución a la que estaría sometido y poniendo en primer plano rasgos del carácter y temperamento y de la personalidad del candidato republicano, que en su campaña van a explotar, claro. Y en este sentido, pues intentan que la conversación se dirija más bien hacia la figura del tipo que le disparó. Porque además centrar la atención en el tirador en cierto modo rompe el relato trumpista, que básicamente viene a decir que todo esto es culpa ¿de quién? De la izquierda, si es que se le puede llamar así en algún sentido a lo que Trump tiene enfrente en los Estados Unidos. Porque aunque todavía no se sabe mucho sobre el autor del atentado, o al menos no se ha dado mucha información, sí sabemos que estaba inscrito como votante republicano. Efectivamente. Bueno, protagonista para el New York Times, el tirador. Y a partir de ahí, fijaos, otros 3 elementos en su portada. La pieza secundaria que sí tiene a Trump como protagonista, dice, el expresidente Trump dice que permanecerá desafiante, un significante negativo, ¿no? Desafiante, acorde con el instante gestual elegido para la foto. Otra pieza hay también que se enfoca en el servicio secreto, con un enfoque también negativo. El servicio secreto bajo la lupa tras el intento de asesinato a Trump. El presidente Biden pide una revisión de las acciones de la agencia de protección después del ataque que dejó un miembro de la audiencia muerto, un miembro del público, y 2 gravemente heridos. La exigencia de respuestas por parte del presidente y del Congreso probablemente provocará otro ajuste de cuentas para una agencia que ha tenido su cuota en las últimas 2 décadas. El servicio secreto, dice el New York Times, ha enfrentado reformas administrativas y culturales en los últimos años tras informes generalizados de libertinaje, comportamiento imprudente y fallas de seguridad evitadas por poco. El intento de asesinato del sábado seguramente será una de las adiciones más graves a esa lista, dice el New York Times, y añade también una pieza de análisis que es una especie de editorial. Dice, un intento de asesinato que probablemente desgarrará aún más a Estados Unidos. El marco mental de la pieza, que es en general el del relato del New York Times, es polarización. Fijaos, dice, el ataque al expresidente Donald J. Trump se produce en un momento en el que Estados Unidos ya está polarizado en líneas ideológicas y culturales y a menudo parece dividido en 2 realidades. En 1981, cuando un vagabundo mató al presidente Ronald Reagan con la intención de llamar la atención, cuando intentó matarlo, el país se unió para apoyar a su líder herido. El presidente demócrata de la Cámara de Representantes, Thomas P. O'Neill Jr., con lágrimas en los ojos, fue a la habitación del presidente republicano en el hospital, le tomó las manos, le besó la cabeza y se arrodilló para rezar por él. Pero el intento de asesinato contra el expresidente Donald J. Trump, dice el New York Times, parece más probable que desgarre a Estados Unidos en lugar de unirlo. A los pocos minutos del tiroteo, el aire se llenó de ira, amargura, sospecha y recriminación. Se señaló con el dedo a los culpables, se formularon teorías conspirativas y un país que ya estaba plagado de inquina se fracturó aún más. El hecho de que el tiroteo en Butler, Pensilvania, el sábado por la noche, se produjera 2 días antes de que los republicanos se reunieran en Milwaukee para su convención de nominación, invariablemente puso el evento en un contexto partidista. Mientras que los demócratas lamentaron la violencia política, que desde hace tiempo han culpado a Trump de alentar, los republicanos culparon de inmediato al presidente Biden y a sus aliados por el ataque que, según ellos, se debió a un lenguaje incendiario que tildó al expresidente de protofascista que destruiría la democracia. Aquí está la clave. Los demócratas y el New York Times relacionan el atentado con un caldo de cultivo que a su vez vinculan con Donald Trump, mientras que los trumpistas relacionan el atentado con el supuesto lenguaje de odio de los progres contra Trump. Términos cargados de intención también en la literalidad del New York Times, ¿no? Los demócratas lamentaron, los republicanos culparon de inmediato, dice este diario, y los significantes centrales, pues lo dicho, polarización, violencia política e incluso guerra civil. El tiroteo se produjo en un momento en que Estados Unidos ya estaba profundamente polarizado en líneas ideológicas, culturales y partidistas, dividido, a menudo parece, en 2 países, incluso en 2 realidades. Más que en ningún otro momento en generaciones, los estadounidenses no se ven a sí mismos como parte de una empresa colectiva, sino que se perciben en lados opuestos de las murallas modernas. Las divisiones, dice el New York Times, se han vuelto tan marcadas que una encuesta de Marist en mayo encontró que el 47% de los estadounidenses consideraba que una segunda guerra civil era probable o muy probable en su vida, una noción que impulsó a Hollywood a lanzar una película imaginando cómo sería. En definitiva, polarización, violencia política, división, ira, teorías conspirativas, guerra civil son el panorama que dibuja el New York Times, en el que enmarcan este hecho
todo significante que se trata de vincular al trumpismo frente al intento de representar todo lo contrario en la figura de Biden. Efectivamente. Bueno, quedémonos con todo esto y veamos ahora cómo lo enmarca Fox News. Lo primero que llama la atención es que, al contrario del enfoque del New York Times, la Fox centra por completo sus piezas y su mirada en la figura de Trump. Cómo se encuentra, dónde está, a dónde ha ido después y después a dónde, etcétera, etcétera. Trump llega a Milwaukee solo un día después de sobrevivir al intento de asesinato, es el titular de portada. Fijaos además en que la Fox ilustra esta portada con la misma fotografía que el New York Times, que es la que ha sido usada en todas las portadas, pero el instante gestual elegido es muy diferente. No es ese rostro furioso y desencajado que veíamos antes, sino un gesto menos emocional y más hierático, más heroico, digamos. Y mirando más despacio esta portada, no hay ni rastro de piezas centradas en la figura del asesino en las principales informaciones que ofrece la Fox. No. El motivo, ya lo apuntábamos antes, y tiene que ver, además de con la voluntad en sí misma de colocar a Trump y no al atacante en el centro de la campaña, y de intentar generar una simpatía y un viento a su favor en la opinión pública tras el intento de asesinato, pues tiene que ver con cuál es el marco principal del relato trumpista sobre este hecho. Si el marco del New York Times era polarización, violencia política, etcétera, el marco de la Fox es retórica izquierdista. Y es que los discursos de los adversarios de Trump demonizando a la figura del expresidente habrían sido, según los trumpistas, los que habrían provocado que finalmente se haya producido esta situación. La retórica de la izquierda cargó al tirador, dice uno de los titulares que recoge la reacción de un dirigente republicano, Steve Scalise, a los disparos contra Trump. Bueno, este es claramente el relato trumpista, y como el tirador, por lo que se sabe, no era un izquierdista, sino que estaba inscrito como votante republicano, pequeño detalle, pues poner su figura en el centro les enturbia el relato, ¿no? Entonces, en lugar de eso, ¿qué hace la Fox? Colocar como las siguientes noticias en importancia, después de sus titulares sobre dónde está Trump y cómo se encuentra, cosas como estas. Legislador demócrata despide a miembro de su personal por publicación vil tras intento de asesinato de Trump. Jacqueline Marceau, empleada del representante Benny Thompson, fue despedida después de una supuesta publicación en las redes sociales. El mensaje, que ya fue eliminado, fue supuestamente publicado por la exdirectora de campo de Thompson, Jacqueline Marceau. El mensaje decía: no apruebo la violencia, pero por favor, consíguete algunas lecciones de tiro para que no falles la próxima vez. Ups, no fui yo quien habló. Bueno, otra pieza de este mismo periódico, justo después de la noticia principal de portada. Un demócrata de la Cámara de Representantes critica a su propio partido por su retórica alarmista sobre Trump. El demócrata de un distrito clave denuncia las mentiras peligrosas de los partidos. ¿Democracia o autoritarismo? Legislador condena el lenguaje que pinta opositores como fascistas. El representante Jared Golden, demócrata de Maine, escribió un extenso hilo en X sobre la hipérbole en la política estadounidense, instando a los políticos a dejar de etiquetar a sus oponentes como fascistas. El congresista demócrata acudió a X para denunciar el camino actual en el que dice que se encuentra el país, y agregó que los líderes deben guiar a Estados Unidos por un camino diferente. Podemos empezar por dejar de lado las amenazas hiperbólicas sobre lo que está en juego en estas elecciones, escribió. No se las debe presentar de forma engañosa como una lucha entre la democracia y el autoritarismo, o una batalla contra fascistas o socialistas empeñados en destruir a Estados Unidos. Son mentiras peligrosas. Es decir, básicamente la Fox eleva a máxima relevancia dos noticias anecdóticas sobre publicaciones en redes sociales de figuras de quinta o sexta fila del Partido Demócrata para abonar su relato de que la retórica de la izquierda casi mata. Total, es como: mirad lo que ha dicho en Twitter este asesor de este congresista de no sé dónde. En mitad de, no sé, investigaciones, informaciones sobre quién era el atacante, su perfil, sus motivos, el estado de salud de Trump, la cuestión del servicio secreto, resulta que la Fox te lleva a portada el tuit que puso uno que pasaba por ahí, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, por lo demás, piezas en la Fox que retratan a Trump como un héroe, un guerrero. Trump, elogiado por varios famosos tras el intento de asesinato, veíamos antes en la portada, e incluso alguna viñeta que va en la misma línea, como esta que iconiza y rodea de épica la ya imborrable foto de Trump rodeado de sus agentes y levantando el puño con sangre en la oreja tras casi ser asesinado, lo cual indica claramente que los trumpistas van a usar esto todo lo posible, ¿no? Esta viñeta, y recíprocamente, pues viñetas también en la Fox News que inciden en características, digamos, antiheroicas de Biden, su debilidad, su senectud, las dudas sobre la continuidad de su candidatura. ¿Should I stay or should I go?
Si me voy, seré un problema. Si me quedo, lo seré doblemente, dice esta viñeta. Y otra, Biden supera la prueba cognitiva. ¿Qué pasará si te bajas? Que Trump gana. ¿Y qué pasará si te quedas? Que Trump gana. Así están los ánimos en la Fox. Pues sí que pinta mal la elección para Biden, ¿no? Bueno, que veremos si finalmente es el candidato demócrata, porque a este respecto, acabamos ya con esto, un comentario más. Vemos que la idea de que Biden quizá no debería ser candidato inspira varias viñetas en la Fox y lleva semanas en el centro de la conversación, lo cual es lógico, pero el caso es que el intento de asesinato contra Trump podría reforzar no solo a Trump, sino al propio Biden, no porque aumente sus probabilidades de victoria electoral, pero sí reforzarlo en el puesto de candidato demócrata. O al menos eso parece, leyendo hoy también determinadas cosas en la prensa estadounidense. Por ejemplo, esto también de la Fox, que dice: el intento de los demócratas de reemplazar a Biden se acabó tras el intento de asesinato contra Trump, dicen aliados del presidente. Recordemos que hace menos de una semana estábamos leyendo cosas como esta. Nota de F en eldiario.es. El consejo editorial del New York Times pide a los demócratas dejar claro que ya no apoyan a Biden. Nueva York, 9 de julio. El consejo editorial de New York Times, el diario más influyente entre los medios progresistas de Estados Unidos, pidió este martes abiertamente al Partido Demócrata que promueva un nuevo candidato y que para ello demuestre a Joe Biden que el partido ya no lo apoya. Aunque el rotativo ya había publicado artículos de opinión pidiendo la retirada de Biden, en este caso es un editorial firmado por el órgano directivo en su totalidad el que insta a los líderes del partido a hablar con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato. Pues parece que el intento de asesinato contra Trump puede tener el efecto colateral de mantener a Biden como candidato demócrata. Más que asesores va a necesitar taxidermistas, como la cosa sigue así. En definitiva, unas elecciones sobrevoladas por la muerte. Una triste metáfora de la senectud del hegemón y de la propia necropolítica de los Estados Unidos. Gracias, Manu. Look, I'm not sure about who the individuals are on the individual detail Secret Service, but I can tell you under this Biden administration, the one thing I've seen is massive DEI hires. And I can tell you, when you primarily go after DEI, you end up with DIE. Hoy nos acompaña en la base Eduardo García Granado. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va a influir, a tu juicio, este intento de asesinato contra Trump en la campaña electoral que nos queda, que es mucha? Bueno, que va a influir está claro y que lo va a hacer en favor del Partido Republicano también. La retórica, el mito del superviviente, del dirigente, del líder superviviente, sabemos que es algo que la derecha radical no duda nunca en aprovechar. De hecho, lo vimos en su momento en las elecciones presidenciales en Brasil. Bolsonaro lo utilizó, de hecho, ¿no? en su carrera presidencial y a punto estuvo de ganar en segunda vuelta contra Lula. Lo recordaremos todos. En el caso de Trump, primero hay que dejar en claro que, según los reportes, las informaciones y las pruebas gráficas que tenemos, ninguna de las teorías de la conspiración parecen indicar o parecen clarificar qué es lo que pasó. Es decir, en ningún caso hay indicios que muestren que esto es algo así como una conspiración de ese otro colectivo difuso llamado las izquierdas, del que tanto hablan los republicanos, y tampoco hay indicios de que esto haya sido un autoatentado, sino que simplemente parece que ha sido efectivamente lo que las pruebas ilustran, que es un ataque de un joven en un contexto de polarización política extrema, impulsado, por cierto, durante años, sobre todo por el espectro trumpista dentro del Partido Republicano, y que, sumado a la facilidad para la tenencia de armas en Estados Unidos, pues evidentemente genera un cóctel de violencia y de peligro para cualquiera que haga política, incluso para los peores de aquellos que deciden hacer política, como es el caso de Donald Trump. Y en clave de campaña, en clave de la carrera presidencial en la que ambos partidos están inmersos, yo creo que beneficia al Partido Republicano. Lo que todavía está por ver es cómo exactamente. Me explico. Ahora mismo el Partido Demócrata se encuentra frente a una tesitura en la que tiene dos diagnósticos posibles, dos lecturas de situación posibles, y todavía no hay un consenso claro dentro del partido de cuál es la lectura correcta. Y cuál sea la lectura que se imponga dentro del partido será lo que determine cuál es la vía de acción de los demócratas de cara a las elecciones de noviembre. Hay sectores dentro del Partido Demócrata, y de hecho
algunos los habéis puesto en esas viñetas, y es más, el ataque contra Trump en Butler, en Pensilvania, refuerza un poco esta postura. Plantean que da igual qué candidato lleve el Partido Demócrata porque Trump va a ganar las elecciones. Es cierto que a la luz de las encuestas Trump tiene ventaja en varios de los estados clave, ¿no? Esos estados de Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, o sea, son 6-7 estados que van a definir la elección, porque en el 2020, ya lo sabemos, ganó Biden por un escaso margen y ahora parece que va a ganar Trump. Según esta lectura, no hay ningún candidato demócrata que pueda remontar a Trump en estos 6-7 swing states, y por tanto, si esa es la lectura que se impone en el partido, y que, por cierto, insisto, es la lectura que sale reforzada después del ataque contra Trump en Butler, entonces la decisión más lógica por parte del Partido Demócrata en la convención que empieza 19 de agosto, que durará 3 o 4 días, es: bueno, confirmemos la candidatura de Biden, que Biden sea el candidato, quememos este cartucho y que esa sea la retirada de Biden en política, pero no quemamos otra candidatura, no quemamos a otro dirigente que no solo va a tener que afrontar una carrera electoral en desventaja, sino que encima va a tener que hacer frente a las disputas por la financiación. Hay otra lectura que yo creo que sale debilitada del escenario Butler, pero todavía pueden pasar bastantes cosas hasta la convención y el escenario puede cambiar. Esta lectura es la de: Biden no puede remontar contra Donald Trump, pero algún otro candidato sí. Nombres como Kamala Harris, que es cierto que polariza mucho, moviliza mucho al electorado trumpista, pero también moviliza más al electorado demócrata que lo que hace Biden, o otros nombres como Buttigieg o Whitmer o alguna otra figura del establishment demócrata. Si el Partido Demócrata considera que puede ganar todavía esta elección, siempre y cuando cambie de candidato, entonces la convención demócrata puede ser un momento en el que veamos la salida anticipada de Biden, y eso evidentemente cambiaría el tablero de juego político de cara a las elecciones. ¿Cómo va a influir lo que pasó ayer, antes de ayer, en Pensilvania, ese intento de asesinato contra Trump? Bueno, insisto, refuerza la tesis de que Trump está envalentonado electoralmente, de que no se puede hacer nada frente a la victoria de Donald Trump, y entonces acerca más al Partido Demócrata a confirmar o a reafirmar la candidatura presidencial de Biden en noviembre. De momento, queda esperar a la convención demócrata, pero si hace una semana podríamos estar en 50-50 entre que se sustituyese a Biden o no, puede que ahora estemos más en un 60-40, 70-30 en favor de que Biden efectivamente sea el candidato. No porque los demócratas crean que Biden ha salido reforzado, sino todo lo contrario, porque pueden llegar a pensar muchos de los delegados, muchas de las figuras del establishment, que con el reforzamiento que el intento de asesinato genera para Trump, ahora es todavía más difícil que el Partido Demócrata en su conjunto pueda competir electoralmente contra una figura como Donald Trump. Así. Hola Eduardo, gracias por acompañarnos. Bueno, ahora mismo hay llamamientos a solucionar las diferencias que tiene la gente por vías democráticas que implícitamente reconocen la fractura que hay en Estados Unidos ahora mismo. Pero ¿podrías imaginarte una suerte de guerra civil que pueda ocurrir en el país? Bueno, para que se llegue a un escenario de guerra civil, nosotros siempre pretendemos hablar, cuando nos preguntan cuestiones en este sentido, no tanto de tiempo, sino de pasos. Es decir, todavía faltan pasos para que Estados Unidos llegue a un escenario de guerra civil. Vuelvo a lo mismo. Ese escenario está más cerca hoy que lo que estaba hace 3 días, pero eso no significa que Estados Unidos esté a las puertas de una guerra civil. Lo que sí ocurre en Estados Unidos ahora mismo es que la polarización política ya es el pan de cada día de la política nacional. Una polarización, además, sustentada en algo que es enormemente frágil en términos de razón, en términos de verdad, pero enormemente poderoso en términos de influir en el sistema político, que son las fake news y que son las teorías de la conspiración. Esas teorías de la conspiración, esa estructura mental conspiracionista que ya forma parte del corpus teórico, del corpus discursivo, de la militancia del trumpismo a unos niveles inimaginables incluso en España o en Europa. Buena parte de los seguidores de Trump que son verdaderos militantes digitales, es decir, que hacen campaña, que hacen discursos, que irradian ideología en Estados Unidos, son conspiracionistas en una u otra forma, ya sea porque son antivacunas, ya sea porque creen en esta lógica de la teoría del gran reemplazo. Bueno, cualquiera de las teorías conspiracionistas, en muchos casos combinadas, que abonan en mayor medida a la violencia política, al clima de violencia política. Y en ese clima es en el que el trumpismo ha instalado a Estados Unidos definitivamente.
en un ecosistema político, en una retórica compartida por los distintos sectores, impulsada inicialmente por el trumpismo, pero cada vez en mayor medida aceptada casi con resignación por parte del Partido Demócrata, de que no se puede hacer absolutamente nada con el otro político. Es decir, ya no es una lógica de adversario político, sino una lógica de enemigo político. Y en la lógica del enemigo político no solo abres la puerta a que sujetos individuales, como el que intentó acabar con la vida de Donald Trump hace 2 días, salgan a la palestra. E insisto, Trump ha estado a 2 centímetros de perder la vida. Es decir, si no gira el cuello unas décimas antes del disparo, ahora mismo estaría muerto. Así de sencillo y así de crudo. Y además de abonar a que estos sujetos individuales cometan estos actos, que hoy le ha pasado a Trump, pero le podría pasar mañana a Joe Biden o a cualquiera que sea el candidato demócrata, impulsas, por ejemplo, un nuevo asalto al Capitolio o impulsas movilización en las calles con conflictividad directa con las Fuerzas Armadas o conflictividad directa con los sectores militantes del antifascismo en Estados Unidos. Eso ahora mismo está mucho más abonado que lo que estaba hace unos cuantos días. Y en su momento, con las movilizaciones del Black Lives Matter y la respuesta de sectores conspiracionistas, fascistas, supremacistas en Estados Unidos, nos dio buena cuenta de ello. El trumpismo ha instalado una lógica en Estados Unidos que fomenta claramente, y además lo hace de forma explícita en muchos casos, la violencia política, la lógica del enemigo y no del adversario, la lógica de los discursos de odio y la resolución violenta de las diferencias políticas que en muchos casos son meramente personales o simbólicas o identitarias, nada más que eso. Estamos más cerca de una guerra civil en Estados Unidos, no significa que estemos a las puertas, pero desde luego estamos en un escenario en el que cabe imaginar primeros pasos en esa dirección, insisto. Conflictividad en las calles, enfrentamientos directos, enfrentamientos incluso con armas, podría ser algo que viésemos en los próximos meses y sobre todo cuando se vaya acercando la campaña. Y cuidado con esto, ojo como el Partido Demócrata gane las elecciones. Ojo como Joe Biden o quien sea que sea el nominado demócrata finalmente sea electo presidente, porque ahí podemos tener una versión reforzada, una versión intensificada del asalto al Capitolio que tuvimos en el año 2021. Ese escenario yo creo que es cercano en caso de que el Partido Demócrata llegase a ganar las elecciones en Estados Unidos, es decir, que salga electo quien sea el candidato demócrata. Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablábamos de la hipotética guerra civil que podría suceder en Estados Unidos, que es algo que se escucha, ¿no?, últimamente. Hablando ahora de las guerras, digamos, que libran fuera de sus fronteras, hace algunos meses que se escucha, por un lado, que si Putin gana en Ucrania invadirá Europa, y por otro lado que si Trump gana las elecciones en Estados Unidos abandonará Europa, ¿no? Te quería preguntar si tú realmente consideras que una victoria de Trump en Estados Unidos y una vuelta de Trump a la Casa Blanca puede significar un cambio en la política exterior de los Estados Unidos y, digamos, en la manera en la que defiende sus intereses en el mundo, en la primera potencia, la todavía primera potencia, digamos. No en lo estructural, pero sí en el reparto de prioridades. Para empezar, un apunte previo. Cada vez que escuchemos a políticos estadounidenses, a dirigentes del Partido Demócrata y del Partido Republicano hablar en campaña electoral de política exterior, hay que cruzarlo con la variable de la política interna. Y sabemos que Trump es muy dado a exagerar sus posturas en política exterior para polarizar en base a eso y movilizar al electorado. Lo cual no significa que no tenga parte de verdad o que no haya una parte de cierto en lo que está planteando en relación a lo que luego haría como presidente, pero quizá no hay que tomarlo estrictamente al pie de la letra. Ahora bien, ¿por qué digo que en lo estructural no habría cambios, pero en lo concreto, en lo coyuntural, en lo específico sí podría haber algunos cambios? Bueno, ahora mismo Estados Unidos tiene 3 grandes focos de interés estratégico en política exterior. Su principal interés estratégico sigue siendo el Asia-Pacífico, lo hemos visto, ha reforzado la asociación de la OTAN con actores como Japón, con actores como Australia, sigue trazando alianzas, sigue consolidando una tríada con Corea del Sur y con Japón, sigue consolidando su presencia en relación a los actores del Pacífico y sigue consolidando su presencia en relación a los actores de la ASEAN y coordinando militarmente a los distintos aliados estratégicos que tiene en la región, Australia, Japón, Corea del Sur, Filipinas y otros actores, con el foco puesto en buscar el colapso de China a través de una presión sostenida en el escenario taiwanés. Esto, tanto Biden como Trump lo sostienen, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano lo sostienen. Es cierto que tienen diferencias tácticas, por ejemplo.
Biden está apostando fuertemente por la guerra comercial, algo que Trump ya había hecho, y al mismo tiempo Trump es quizá más favorable a una rebaja táctica de tensiones con actores como Corea del Norte para concentrar más recursos en la lucha contra China de manera directa. Pero esto son diferencias tácticas en última instancia. Ninguno de los dos pone en duda la prioridad en este escenario. Los otros dos grandes focos que le son sobrevenidos, que Estados Unidos no los deseaba, no por una cuestión de voluntad ni de humanismo, sino simplemente porque no casaban con su estrategia de concentración de fuerzas en el Asia-Pacífico, son Oriente Medio y Ucrania. Y aquí sí que vamos a ver probablemente cambios. En el escenario de Oriente Medio, lo que observaremos muy probablemente si Trump gana las elecciones es una legitimación total del aparato genocida del Estado de Israel y de las avanzadas del Estado de Israel en Gaza. De nuevo, esto no significa que el gobierno de Biden no esté yendo en esta línea, está legitimando al gobierno de Israel, está siendo cauto diplomáticamente, quizá logrando que al menos el Estado de Israel y las Fuerzas Armadas israelíes reduzcan la velocidad a la que avanzan en su avanzada genocida, pero con un gobierno de Trump, evidentemente, estos límites prácticamente se terminarían porque si Biden es uno de los presidentes más sionistas de la historia de Estados Unidos y probablemente el presidente demócrata más sionista de la historia de Estados Unidos, Trump sería el presidente más sionista de la historia de los republicanos y por consiguiente más sionista todavía que el propio Biden. Y así sería su política exterior. Y en el escenario ucraniano, aquí sí que hay que matizar y cruzar la variable del discurso electoral interno. Trump insiste mucho en clave electoral en esta lógica de voy a hacer pagar a nuestros aliados europeos, no puede ser que nosotros paguemos y ellos no, lo cual es mentira por otra parte, pero bueno, no voy a defenderlos si ellos no pagan, y él va a insistir con esa lógica en el escenario ucraniano. En lo concreto, si Trump gana las elecciones, es esperable que sea mucho más cauto a la hora de apoyar militarmente a Ucrania. Incluso es probable que Trump, veremos, ¿no?, qué escenario se encontraría en enero si finalmente gana las elecciones en relación a Ucrania, es posible que apueste por una lógica de negociación porque Trump reconoce, como también el establishment demócrata, a lo que no lo dirán públicamente, que Rusia no tiene ninguna intención y sobre todo no tiene ninguna capacidad de avanzar más allá del Dnieper. Es decir, la retórica de que Rusia estaría edificando una invasión a otros puntos en Europa después de lo de Ucrania no se basa en nada. Es decir, no hay dirigentes rusos que lo planteen, no tienen capacidad logística ni capacidad militar para ir más allá del Dnieper y de hecho estamos viendo lo lentos que son los avances rusos durante ya meses. Esto Trump lo podría aplicar, podría intentar poner una pausa que fuese desventajosa para Ucrania e incluso podría llegar a presionar a Ucrania con dejar de enviarle ayuda militar y económica para que intentase una negociación rápida con Putin. Esto sí podría llegar a pasar, pero como digo, ninguno de estos cambios es estructural. Lo que estamos hablando son cambios en el caso del Asia-Pacífico, de táctica y en el caso de Oriente Medio, pues de grado. Trump da más importancia a Oriente Medio de lo que le da el Partido Demócrata y da menos importancia al escenario ucraniano de lo que le da el Partido Demócrata. Entonces, diferencia de grado en el escenario europeo y de Oriente Medio y diferencias tácticas en el escenario del Asia-Pacífico sin que ninguno de estos cambios afecte a la dimensión estructural de la política exterior de Estados Unidos. Eduardo García Granado, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotros, como siempre. Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un clásico que cantaban los Guns N' Roses, Civil War. Hasta mañana.